Hace un par de meses, un amigo, al cual no solo quiero, sino que respeto mucho intelectualmente, me dice: Cristian, me invitaron a una charla en AgroConnect, que yo nunca había estado, pero lo conocía, y ni bien me invitaron, pensé, qué bueno hacerla con Cristian. Y dije, sí, fantástico, la verdad que me llené de orgullo, porque me estaban invitando, un flaco que respeto mucho. A los 3 días me llama, yo dije que sí, avanzamos en el proceso. A los 3 días me dice, che, vas a ir solo porque en realidad yo no puedo estar ese día. Gracias, Pancho. Fantástico, así que quedé. Sepan que soy el muleto de eso, así que para complementar se armó un panel y lo felicito porque la verdad que armar un panel y arman estas jornadas que me llena de mucha satisfacción que esto lo hagan ustedes como estudiantes. Yo tengo la responsabilidad de instalar así muy rápidamente un tema, que es que los desafíos para producir hoy, los desafíos del agro, y en relación a ustedes que se están formando para contribuir a generar negocios, a generar empresas, a generar mejores procesos. Y rápidamente, es decir, cuando uno piensa en el agro, típicamente piensa en esto. Yo soy ingeniero agrónomo, hice un doctorado en sistema de producción animal, me encantan las vacas, emocionalmente estoy vinculado a las vacas. Veo estas fotos y me emociono, yo sé que no soy el único que se emociona con estas fotos. Uno piensa en el campo, piensa en estas cosas, bueno, un molino medio destrozado, el caballo, algo más telúrico, vacas lecheras también, existen las vacas lecheras, que no me gustan mucho, pero hay. Algo más tecnológico, hay tractor por acá en el Litva. Uno piensa en este tipo de cosas y cuando uno viene a Litva con estas imágenes, lo primero que pienso es, che, ¿para qué traer el agro acá, no? Pero lo que les quería proponer era un recorrido en este panel donde yo planteo una hipótesis, y mi hipótesis es que el agro es mucho más que esas fotos lindas del campo. Lindas para mí, porque a mí me encanta estar en el campo. El agro, para mi hipótesis, es que es una red de innovación, es una red de datos, es una red de ciencia, de biotecnología y de negocios. Le agregaría, es una red vibrante, una red espectacular, dinámica, que está full. Quiero traer esta hipótesis y para darle introducción a esta hipótesis, traigo 3 ideas de por qué hablar del agro hoy, ¿no? Y quiero mencionar 3 cositas sobre por qué hablar del agro hoy. Por un lado, el tema de alimentación, bioenergía y bioproductos y cambio climático. Hace un tiempo, cuando pensábamos el futuro, veíamos que el tema de la alimentación estaba fundamentalmente dado por el crecimiento poblacional, ¿no? El futuro del pasado, como dice Belinkis, el futuro del pasado era, che, vamos a crecer un montón para el 2050 y hay que proveer alimento para todos ellos. Así que trabajemos mucho para proveer ese alimento, ¿no? Y están todas las proyecciones de todos los organismos internacionales, vean, OCDE, FAO, Banco Mundial, todos tienen proyecciones de lo que va a pasar. La verdad que en los últimos años esas proyecciones se vienen reduciendo. Dicen, che, ojo que por ahí no vamos a ser tantos, ¿no?, en el futuro. Pero, de todas maneras, se habla que la demanda de alimentos para el 2050 va a crecer alrededor del 60%. Alguno te va a decir 54%, otro va a decir 70%, pero está alrededor del 60%. Es un desafío gigante. Y este mayor crecimiento, o esta necesidad de proveer mayor cantidad de alimentos a nivel mundial, viene dado por 3 cosas fundamentalmente, o por 2 fundamentales, y hay un doble clic en otra, que es, bueno, va a haber más habitantes, ¿no? Sigue creciendo el mundo, no en todas las regiones del mundo está creciendo igual, pero la verdad es que el mundo sigue creciendo y va a haber más habitantes en el 2050, 9.200 millones, 9.500, 9.700, no importa, vamos a hacer muchos más. Va a haber más habitantes. El otro tema es el cambio de dieta. Esto sí es tremendamente importante. Hay un cambio de dieta muy profundo que probablemente nosotros como Argentina no lo vemos tanto en términos de que el cambio de dieta requiere la producción de mayor cantidad
de productos del agro. Pero fundamentalmente el cambio de dieta está vinculado, en relación a esto, a la mayor incorporación de proteínas animales. Cuando uno piensa, si uno hace un cálculo bien grosero, ¿no? Y dice, che, ¿cuántos kilos equivalente de grano come un indio de la India por año? Son 150 kilos de grano equivalente por año. Un estadounidense, 800 kilos. ¿Por qué? Porque esos 800 kilos no se los come en el desayuno, porque sería demasiado, sino que todos esos granos pasan a través del tracto de un animal y el norteamericano lo come a través de proteínas animales. Bueno, esa exageración entre 150 y 800, eso mismo está pasando con diferentes partes del mundo, que hay un cambio de dieta que requiere que haya mayor producción. Entonces, si bien no vamos a hacer 60-70% más cantidad de personas arriba del mundo, sí hay una mayor demanda de calorías, de mayor demanda de alimento, y ese alimento tiene que salir del agro. Y déjenme definir la agricultura como la ciencia y el arte de conducir la fotosíntesis para producir productos útiles para el hombre, fibras, energías, alimento. Y hay un tercer factor que en esto de la alimentación tenemos que tener presente, que uno dice, bueno, vamos a producir más, usemos más tierras. No hay más tierras. Hay muy pocas más tierras. De hecho, en los países desarrollados, la cantidad de hectáreas cultivables se viene reduciendo y la proyección es que se siga reduciendo. En algunos países en vía de desarrollo, esa área cultivable viene creciendo, pero de manera bastante tímida, pongámosle. Y si uno ve la cantidad de hectáreas aprovechables por la agricultura per cápita, se reduce significativamente y se viene reduciendo significativamente. Primer desafío, alimentación. Tenemos que producir mucho más. Segundo desafío, ustedes saben, para los agrónomos de acá, seguramente lo tienen claro, que esta es la enzima más importante del mundo y lo que nos permite a todos vivir, es la rubisco. Es la enzima que permite captar la luz solar y transformarla, fijarla en hidratos de carbono en las plantas. Y lo que está pasando es que nosotros estamos pasando de un mundo de los últimos 150, 200 años basado en las energías fósiles que es fotosíntesis fósil, a un mundo donde vamos a ir cada vez más a una nueva fotosíntesis. Y ahí puse bioenergía y bioproductor. Hay cientos de ejemplos que pueden buscar en cualquier lado sobre la cantidad de bioproductos, la cantidad de cosas que salen de la nueva fotosíntesis. La misma cantidad que sale de la vieja fotosíntesis, o más. Con la posibilidad de tener nuevos procesos, nuevas formas de aprovecharla, de utilizarla y de generar valor a través de esa nueva fotosíntesis. Y, sin ninguna duda, vinculado a esto, viene, para mí el mayor, y para muchos, no soy ningún descubridor del tema, el mayor desafío que tiene en común la humanidad, que es el cambio climático. Cambio climático que defino como antropogénico. El origen es humano. Nos guste, no nos guste, somos responsables, no somos responsables, no importa. Está pasando y hay un consenso científico al respecto. Y cuando uno ve las proyecciones de lo que tiene que pasar para que esto no haya un quiebre, lo que tiene que pasar es que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que reducirse. Estas son proyecciones al 2050, este es el 2030, 2040, 2020, de una de las tantas proyecciones, donde muestra, diferentes sectores, qué es lo que tiene que pasar. ¿Para qué? Para la cantidad de gases de efecto invernadero no generen un cambio, la temperatura promedio del mundo mayor a 1,5 grados. Interesante, el amarillo es el sector de la alimentación, ¿no? El sector del agro, o una parte importante del agro. Ahora, lo que muestra esto, las proyecciones es, estamos asumiendo que tenemos que producir 60, 70% más,
con las mismas emisiones. Tenemos que mejorar mucho la eficiencia para lograrlo. Y el otro tema interesante es, ¿cómo piensan reducir todo lo que se ha emitido, bajarlo, para que la tendencia no sea de un aumento de temperatura muy grande? Y te dicen, no, en todos los foros internacionales, soluciones basadas en la naturaleza. ¿Con qué se comen las soluciones basadas en la naturaleza? Con agro. El único sector que tiene posibilidad de escalar soluciones basadas en la naturaleza para captar mucho carbono en los próximos 15, 20 años es el sector del agro. Entonces, sin ninguna duda, como cualquier sector económico, el agro es parte de la responsabilidad del cambio climático. Sin lugar a dudas, el agro es la principal solución posible en los próximos años a reducir las emisiones. Así que tenemos 3 grandes desafíos: cambio climático, la bioenergía, los bioproductos y la alimentación. Grandes desafíos para los próximos años, para cuando ustedes estén en la cresta de la ola profesional, probablemente, ¿no? O que se mantengan a la cresta de la ola profesional. De acá a 20, 25 años. Digo eso porque yo ya hace 25 años que en la facultad, no sé si estoy en la cresta de la ola de algo. Indispensable para que esto pase es la disrupción tecnológica, y hay mitos, ¿no? En el agro. El agro hay que tener campo, en el agro es poco tecnológico, el agro es un sector cerrado, el agro es monótono. Preguntas, ¿no? ¿Podemos ser parte de este negocio si no tenemos tierra ni maquinaria? ¿Podemos ser parte de este negocio? ¿Hay espacio para la inteligencia artificial, los drones, los sensores, la genética, el blockchain, ¿no? La hidroponía? ¿Hay espacio para otros que no seamos agrónomos o veterinarios? ¿Hay lugar para perfiles de software, para ingenieros de datos, para perfiles de negocio, de proceso, de biología? ¿Es todo sembrar y esperar? ¿O hay espacio para startups, para fondos de inversión, para más nerviosismo en el sector? Y para evaluar esta hipótesis que les planteé, vamos a hablar con los que hacen. Y los que hacen, los invito a pasar, son Nicolás, Diego y Gabriel. Pensaba que iba a ocupar menos tiempo, pero bueno, ocupé unos 12 minutos y medio. Ahí estamos. ¿Dónde me conviene ir? ¿Allá? Bueno, sí, señor. Yo soy un tipo muy obediente. Está mi señora acá, que sabe que yo soy un tipo muy obediente. Sí, sí, señor. Bien. Perfecto. Vamos todavía. Vamos a ir más rápido todavía. Bueno, tengo 3 personas que hacen y que el desafío es contarles a ustedes si esta hipótesis que tengo de que el agro es un sector atractivo, vibrante, que tiene nuevas posibilidades para diferentes perfiles, es así. Y me gustaría que se presenten rápidamente y que nos cuenten qué hacen para ver si podemos enganchar con lo que venimos charlando. Diego, si querés arrancar con el micrófono. Bueno, buenas a todos. Un placer venir esta mañana a charlar un poco con ustedes y contarles un poquito qué estamos haciendo. Nosotros tenemos un fondo de siembras en Argentina que se llama Man Agro, que el jueves estuvimos acá en Buenos Aires, el festejo de los 30 años. Somos productores sin tierra ni maquinarias, somos una empresa del conocimiento con activos totalmente livianos, lo cual nos permite tener una rentabilidad no tradicional para la industria, que en estos 30 años estuvo por encima del 22% para ser exacto, cosa que muy pocas industrias pueden tener ese nivel de rentabilidad durante muchos años, en una industria tradicional, cambiando el enfoque del viejo paradigma del productor, que es el tipo que tiene su campo, tiene su tractor y está metido en el campo, con mucha tecnología y cosas que ya vamos a contarles. Extraordinario. Nico. Bueno, hola a todos. Soy Nicolás Viso de Laurus. En Laurus lo que hacemos es desarrollamos y operamos vertical farms. Una vertical farm es como un campo hecho una fábrica y nada, lo tenemos que hacer de una manera extremadamente escalable para poder dar respuesta a, por ejemplo, todas las demandas y los desafíos que planteó Cristian que tiene el campo para el futuro, el sector del agro, no solo argentino, sino mundial.
Y nada, eso requiere un montón de automatización, un montón de procesos de producción industrial, de ingeniería, de biología. Es un nuevo sistema productivo. Y eso es lo que hacemos en Laurus. Genial. Gaby, ¿qué hacemos en CREA en Innovación? No sé todavía, no, buenas. Gracias a los organizadores por la invitación. Soy Gabriel Tinguitela, ingeniero agrónomo, y soy responsable del área de innovación de CREA. Y en el área de innovación de CREA, desde el inicio hemos decidido trabajar con un esquema abierto. No es que CREA tiene un equipo que trabaja en el desarrollo de innovaciones adentro de la institución, sino que lo que tomamos fue la opción de abrir las puertas de la institución a trabajar con un montón de gente que está desarrollando soluciones de base tecnológica para problemas y desafíos del sector agropecuario. Desde el inicio nos dimos cuenta muy rápidamente que hacer eso te multiplicaba mucho las capacidades de innovar. Nosotros todos los años en la incubadora podemos trabajar con hasta 10 proyectos y en promedio cuando llegan a la incubadora los proyectos tienen 5 o 6 personas. Pensar en hacer algo parecido, de la misma escala, con una estructura dentro de CREA hubiese sido prohibitivo, digamos, imposible hacerlo. Y por eso es que tomamos esa iniciativa y lo hacemos de esa forma. Una idea de irnos a un modelo de plataforma más que un modelo de desarrollo por administración. Leí por ahí que, por lo menos en Latinoamérica, que hay cientos de desarrollos AgTech, el 60% de las personas involucradas en los desarrollos AgTech no vienen del sector agropecuario. Tal cual. ¿Y eso cómo lo has visto en el mundo CREA y en el mundo CREA Lab, que es lo que has liderado todos estos años? Nosotros empezamos en 2014 y al inicio eso era más fuerte que ahora incluso. O sea, el tema nos abordó a nosotros, las iniciativas de desarrollos tecnológicos para los problemas y desafíos de las actividades agropecuarias nos vinieron a buscar a nosotros a CREA. Y en ese momento los equipos casi no había ingenieros agrónomos y veterinarios, casi no había gente vinculada al sector agropecuario en la conformación de los equipos. A medida que fue pasando el tiempo, eso fue cambiando y ahora lo que ves son mayor proporción de equipos que por lo menos tienen una persona que tiene algún punto de contacto con lo que pasa en alguna actividad agropecuaria. Pero al día de hoy, incluso, la proporción de la gente que nos viene a proponer soluciones para problemas y desafíos del sector viene desde otras disciplinas que no necesariamente son las tradicionales del agro. Espectacular. Parte de la disrupción tecnológica que necesitamos, sin ninguna duda, va por ese lado. ¿Cómo se les ocurrió, Nico, empezar a plantar en propiedad horizontal en edificios en vez de hacerlo en tierra? ¿De dónde sale este desafío que se plantearon? Bueno, primero era Vertical Farming existe desde hace años. Nosotros no somos la primera startup de Vertical Farming. Nos gusta decir que somos la última y la que va a tener éxito. Mira, mucho de lo que es, si se quiere, una revolución en la producción pasa cuando, digamos, hay un nuevo medio que desbloquea barreras que están en los factores productivos. La promesa del Vertical Farming era desbloquear barreras que estaban asociadas que asociaban la producción con la tierra, con un punto geográfico del GPS. Desde el 2005 hasta ahora se han invertido cerca de $100 billones en Vertical Farms, todas con una propuesta que a nosotros nos parece que quizás no es la correcta. Por eso tienen un 0,5% del market share, por lo menos en Estados Unidos. Nosotros dijimos, la oportunidad está. Hay que pensarlo de una forma distinta. Hay que hacerlo no con economías de escala, sino buscando un campo más grande para poder competir de igual a igual con las alternativas actuales, sino con una propuesta escalable, una propuesta modular que sea fabricable en altas capacidades y que permita esa transición a un nuevo mundo productivo cerca del centro de consumo y que nos permita, digamos, empezar a pensar que el campo argentino sea mucho más que los campos en Argentina, sino que esté distribuido por allá donde haya un indio, un parisino, un neoyorquino. Para eso es esencial liberarte de la restricción de la tierra. Donde hay tierra sin usar, bueno, en los techos de las ciudades, no tienen costo de oportunidad, no los puedes usar para
oficinas no lo puedes usar para viviendas. Tienen un montón de sol, tienen dióxido de carbono en exceso. Nada, el tema es que son, si se quiere, el lugar más árido, más hostil del mundo para crecer algo. Está, tipo, toda la ingeniería está hecha para que no crezca nada. Así que hay que hacer un sistema desde cero y bueno, nos mandamos en ese rumbo. Espectacular. Hablabas de pensar la producción sin tierra y sin ninguna duda, digo también, una disrupción. Sí, en el caso nuestro no es sin tierra porque hacemos todo sobre tierra, pero sí sin ser dueños de la tierra, digamos, ¿no? Que era lo que 2000 años de agricultura se hacía. Dueño de la tierra, con máquinas y además labrando, dando vuelta al suelo. Nosotros lo hacemos sin mover el suelo, con siembra directa hace muchos años. Y en el fondo es separar un poco, creo que la disrupción estuvo en poder separar un poco los factores de la producción, el trabajo por un lado, el capital de trabajo por otro y la tierra, que eran los viejos factores de producción, digamos. Empezar a poder desglosar y mirar a cada parte que agrega valor. Y bueno, y hoy hay muchos modelos, Uber, todos esos modelos Airbnb, que no tienen, digamos, todos esos modelos hiperconocidos, es parte de la nueva economía. Bueno, el agro, sin ser tan reconocido en esa innovación, hay este tipo de empresas, ya hay muchas y hace rato, y una de las cosas que quería contarles es, nosotros hace 15 años trabajamos 25.000 hectáreas, hoy trabajamos 80.000 en 7 provincias. En ese momento eran 15 agrónomos, 10 administrativos, 100 directivos. Hoy, con las 80.000, que sería ya casi un 3 y pico % de multiplicación, agrónomos se duplicó por 2, que son los que atienden los cultivos, y somos 60 y pico, con lo cual se multiplicó por 3 el resto de las actividades. En Argentina, obviamente, que hay una buena cantidad de contadores, y tenemos toda un área tecnológica, todo un área de soporte, porque le estamos metiendo todo tipo de tecnología como drones, agricultura de precisión, lectura de satélites, ciencia de datos, estamos empezando con inteligencia artificial. Entonces, hoy la verdad que agrónomos es como una parte de la empresa donde antes era la esencia, ¿no? Y bueno, ese creo que es parte de las oportunidades y parte también de la tradición de nuestras compañías de poder vincularnos con estas nuevas actividades o nuevas profesiones que no eran tradicionalmente las teníamos al lado, de las cuales estamos aprendiendo todos muchos unos de otros. Fíjate, Diego, que hiciste la analogía de alguna manera con Airbnb, con empresas tecnológicas, que cuando uno lee sobre esas empresas, estudia sobre esas empresas, típicamente te dice, más que una empresa para dar hospedaje o facilitar el encuentro, somos empresas de datos, ¿no? Y por ahí leí también que un informe de McKinsey de hace unos años dice, el agro es el sector que por hectárea tiene mayor cantidad de datos. No necesariamente los colectamos a todos, pero sin ninguna duda el sector económico que mayor cantidad de datos genera. Los datos. Nos cuesta sacarle hoy rentabilidad, pero ¿cómo están aproximando ese tema? Leí por ahí en un Contenidos Crea que están buscando ser una compañía conducida, liderada por datos. ¿Qué es esto? Sí, la idea es, hasta ahora siempre, digamos, obviamente que hay información, pero lo que la capacidad de proceso viene un poco por la experiencia de los agrónomos y una pequeña historia llevada en Excel. Hicimos toda una transformación digital, 2016 hicimos nuestro primer viaje a Silicon Valley, ahí nos cambió mucho la cabeza, de ahí que vinimos, nos pegamos varios palos por no entender, por no saber del todo, pero sí entendimos un tema, que toda la tecnología que llegó hoy para irrumpir en el mundo y en la industria económica está basada en datos. Entonces de ahí tenemos que ver nosotros qué datos son los que nos van a irrumpir a nosotros, y lo que nos dimos cuenta es, tenemos muchos problemas de conectividad, que ahora por suerte Starlink nos está solucionando un montón de esos problemas, y sobre todo poder entender los sensores que tenemos, mapa de cosecha, todo eso que son buenísimos, pero todavía tiene un error gigantesco. La estimación con satélites tiene 11 a 14% de desvío. Cualquier agrónomo de 3 años ya le pifia más o menos por el 7 o por el 8. Entonces todavía falta mucho porque estamos es muy complejo la naturaleza contra otro tipo de datos. Ese es el gran desafío que estamos teniendo. Pero hoy alquilamos campos a una velocidad gigantesca. Antes teníamos que ir a un campo y nos vestíamos de Superman,
viajábamos 500 kilómetros, llegábamos a la madrugada, le preguntábamos al encargado qué se sembró, con suerte tenían un mapa, esto, aquello, sí, suelo, no, más o menos fértil, era un nivel de, y tomábamos decisiones y alquilábamos campo, porque también se hacía, pero con un nivel de riesgo y un nivel de imprecisión gigantesco. Hoy cuando llegamos al campo, vamos y chequeamos 7 lugares que vamos viendo por satélite, vemos toda la historia, qué se hizo, mapas, diferentes capas, y hoy vamos al campo, que además nos lleva menos de 48 horas todo ese análisis hoy, y llegamos al campo y vemos 7, 8 lugares con una precisión absoluta, es decir, no sé, el 11,3% del campo tiene un problema de inundación en los años húmedos, con tantos milímetros de lluvia, con lo cual lo que logramos es hacer una actividad y bajarle muchísimo el riesgo a una actividad como es la nuestra, que es a cielo abierto y que depende de la naturaleza. Extraordinario. Gaby, ¿cómo son las personas que están llevando o están desarrollando la SACTEC? En línea, tenés de todo, como en todos lados, siempre, pero lo que notás como denominador común en los que hacen el esfuerzo y les termina yendo bien en ese proceso de desarrollo de una nueva solución es, primero, el no enamoramiento de la solución en la que están trabajando, sino el interés, el fuerte interés por tratar de entender el problema que están abordando y la gran apertura que tienen para, como se dice en el mundillo de la SACTEC, para pivotar, ¿no? Para ir acomodándose en función de lo que le va diciendo el entorno. Que generalmente lo primero que te dice cuando salís de las primeras versiones de tu producto mínimo viable, de tu prototipo, no es lo que querés escuchar, ¿no? O sea, generalmente lo que te dice el entorno es que lo que estás haciendo no está terminando de alinearse con el problema o el desafío que estás queriendo abordar y resolver. Entonces, ahí eso depende mucho también de la naturaleza humana, ¿no? O sea, vos tenés gente que eso lo recibe muy bien y está muy flexible, y generalmente a los que les va bien son los que reciben bien ese estímulo y se van acomodando, y después tenés un grupo de gente que eso no lo recibe tan bien, no es tan flexible, y generalmente ahí es donde ves el golpe, ¿no? Hay otra batería de características, Sí, pero arrancaría por ahí. Pero sin duda, quizá lo que caracteriza, aparte de gente que naturalmente le gustará la adrenalina, porque la mayor parte de las veces le va a errar, es esa mentalidad de científico, ¿no? Un científico es alguien que genera una hipótesis, prueba en la realidad si eso funciona, a partir de eso aprende y propone otra hipótesis. Esa es la ciencia, digamos, ¿no? Es el método científico resumido en una línea. Y lo que estás planteando necesitas científicos que no se enamoren de las soluciones, sino de los problemas, como hay algún libro bueno sobre eso también. Sí, sí, sí. Sin duda, estos 3 desafíos podríamos resaltar un montón más y traer cientos de datos o miles de datos, información para confirmar el desafío que tiene el mundo y donde el sector agro, en esa red amplia que les estoy planteando, tiene posibilidades o tiene la responsabilidad de solucionar la necesidad del pensamiento disruptivo, ¿no? Y esto lo que estás trayendo vos, necesito traer gente de otros sectores, necesito traer gente de otras miradas para resolver problemas de otra manera, porque si no, los progresos son lineales. ¿Cuántos agrónomos trabajan, Nico, con vos? O sea, full time. No, tenemos consultores. Bien. Pero, digamos, sobre todo uno de los desafíos de Laurus, digamos, más puntualmente es, la parte biológica no es una ciencia exacta. Entonces buscamos más especialistas de cada tipo de cultivo. Espectacular. Entonces, pero, digamos, hace mucho más sentido de que sean, digamos, tercerizados que sean parte del staff. Excelente. ¿Y cómo se definen como empresa? En el ascensor, ¿estás bajando así, 4 pisos? En el ascensor, nosotros somos una empresa de tecnología que saca un nuevo medio de producción y si se quiere, básicamente la ingeniería está en la fábrica de fábricas, o sea, en cómo sacás esos medios de producción en masa. Es decir, hay modelos de negocio en los cuales no son viables si no tenés ambas cosas. No podés inventar el auto sin inventar la línea de ensamblaje. No podés, y este es un caso así. Si no,
No, vamos a tardar 100 años en crecer al ritmo en el cual lo demandan los problemas del mundo. Extraordinario. Al final del día cambias completamente el modelo de negocio habilitado por la tecnología, digamos, ¿no? Sin eso no lo podrías hacer. Sí, o sea, si no creas una tecnología nueva, no puedes plantear nuevos negocios. Claro. No sos un integrador, tenés que sí o sí innovar. Espectacular. Diego, ¿qué futuro le ves o qué demanda a futuro estás viendo en términos de las personas que ustedes no tienen campo, no tienen máquinas? Ustedes son un equipo de conocimiento, ¿no? Organizado y que lo aplican. Y ese conocimiento son personas, ¿no? Sí, te voy a contar del futuro aprendiendo del pequeño pasado. Después de Silicon Valley vinimos y con el gerente de producción de la empresa, que también tiene una cabeza bárbara, dijimos, vamos a aprender. Empezaron las primeras startups del agro, venían, nos buscaban obviamente por el volumen nuestro y fue un fracaso tras el otro. La verdad que no arrancábamos con nada. Cada vez que había una idea, los bajábamos a los agrónomos del campo, que fueron seleccionados nuestros agrónomos para ser muy eficientes en el campo, con los perfiles de gente que le gusta bien el campo, que anda de borceguí, dedo grueso, le cuesta apretar las teclas, y realmente son gente tremendamente idónea para estar en el campo, pero cuando le veníamos con todas estas cosas, era un incordio, y se empezaban a matar todos los proyectos. Entonces aprendimos dos cosas. A partir de ahí armamos un equipo de gente que nada que ver, que si no sabe si la vaca pone huevos o da leche, que no sepa nada. Agarramos 2 chicos de esos, vinieron a trabajar con nosotros, y a partir de ellos que aprendan un poco el idioma que nosotros no teníamos, que era el tecnológico, y nosotros enseñarles a hablar un poco en campo y dónde agrega valor, porque también creemos que hay mucho piripipí. Entonces también entender que esto funciona, se agrega valor. Arrancamos con un área propia, en un momento empezamos en escalarla y empezamos a decir, no, para. Y empezamos a apoyar muchas startups. Hoy estamos invertidos en un montón de startups, una que medimos toda nuestra soja, y el año pasado cargamos el primer parcel con Viterra, con un exportador, de toda medida con huella de carbono, con una plataforma que se llama Puma, que tiene una base en Mar del Plata, en la cual decimos, te apoyamos y trabajamos de Smart Money con ustedes. Algo de capital, mucho de nuestra empresa que les va para el producto no viable y probar, y si quieren, reunión de accionistas, directorio cada tanto, porque como dice Xavier Marcet, un consultor que tenemos en la empresa español, que ya 6 meses tenemos una consultoría con él, que es fantástico, porque vive en Barcelona, no hubiera sido imposible vivir con un Zoom de un ratito. Y él dice, bueno, empresas como las nuestras, ya tiene un recorrido de 30 años y que tiene un buen negocio y de mucho volumen, nos lleva mucho la explotación en un mundo tan desafiante. Explotar lo que ya tenemos. Y el tema es explorar para no morirnos en el presente sin estar mirando el futuro, y decidimos empezar a explorar algo con un área propia chica que adapte y que haga de fusible entre el mundo y tecnológico y nosotros, y después apoyar a todos los emprendedores o startups que parte de lo que están proponiendo como solución sean cosas que también nos puedan apoyar como empresa. Entonces estamos invertidos en empresas de análogos cárnicos, de proteína vegetal acá, y producción de leche de arveja con todos los certificados como la base de proteína vegetal. Estamos invertidos en esta plataforma climática, estamos invertidos en algo que nos parece también muy disruptivo, que es el Land Token, que es que cualquiera de todos nosotros, o ustedes, o taxista, el que me trajo hoy para acá, que le venía contando, y le digo, vos lo que tenés que hacer es comparte un pedacito de campo, en lugar de comprarte unos dólares que te los pueden robar y todo, te compras un pedacito de Land Token, y cuando vas al banco lo vas a usar como crédito. Se te rompe un amortiguador por un bache, y en lugar de quemar tus dólares, andá que te den el crédito con el Land Token que tenga de tierra de respaldo, y después cuando vas trabajando pagas el crédito. Y bueno, son todas cosas disruptivas que eran impensadas antes, y hoy estamos empujándolas y dejando que los equipos especializados lo hagan, porque además tenemos que atender nuestro boliche, que es el que nos da de comer todos los días. Eso es un poquito como estamos hoy viendo el presente y el futuro para empresas como nosotros. Espectacular. Marcet, gran consultor, gran escritor de libros, muy recomendable. Xavier Marcet, hablando de esto, habla siempre de del medio paso, ¿no? Uno tiene que estar no pensando allá 100 años adelante, sino un poquito más adelante, trabajando en ese liderazgo y aprendiendo permanentemente, ¿no? Y esta es la cabeza abierta para aprender. Los agrónomos tenemos
responsabilidad de los veterinarios, naturalmente también, ¿no? No es todo de otras ciencias. ¿Cómo ves el futuro de las ACTEC, la innovación? ¿Cómo es el futuro que podemos hacer desde Argentina para el mundo, como planteaba Nico, la innovación, llevarla a otra escala? En función de lo que hagamos y de cómo procedamos, lo veo muy promisorio. Pero él dijo una cosa recién que es muy básica, pero que es muy relevante, que es el lenguaje, ¿no? O sea, el evento se llama AgroConnect y está intentando conectar el mundo agropecuario con el mundo de otras disciplinas. Y cuando vos tratás de hacer ese cruce, esa junta, chocan dos mundos, se ponen en contacto dos mundos que tienen lenguajes distintos, que tienen idiosincrasias distintas, que tienen abordajes de los problemas y los desafíos que son distintos, y para que se explote la potencia de la sinergia, tiene que amalgamarse eso. Uh-huh. Y para que eso se amalgame, tiene que haber paciencia, buena voluntad y escucha activa, porque a partir de ahí es que vas a generar esa sinergia. Extraordinario. Entonces, y eso es muy fácil diagnosticarlo y decirlo, pero no es tan fácil llevarlo a la práctica. En el día a día es más difícil. Entonces yo siempre decía, cuando me tocaba las primeras veces interactuar en estas uniones de gente que viene de dos mundos, que el resultado más positivo, primero nos íbamos los dos, acordábamos que nos íbamos a ir con un listado de términos y conceptos que ninguno de los dos entendíamos. A mí me hablaban desde la tecnología y yo empezaba a anotar en una hoja, y el otro anotaba lo que yo le decía desde la agronomía. Y el éxito de la primera reunión era agendar una segunda. Es muy básico, es muy elemental, pero lo conecto a lo que te dije en la primera oración de mi respuesta. En función de lo que hagamos y de cómo procedamos, el futuro es muy promisorio. Pero el qué hacer y el cómo proceder arranca desde esas cosas que son tan básicas como las que te dije. Mucho más AgroConnect. Mucho más. Nico, futuro de Laurus, futuro que veas en el mundo de los emprendimientos y la demanda de capacidades, ¿no? Sin ninguna duda han desarrollado una empresa donde el conocimiento es fundamental porque están disrumpiendo la forma que hacemos por las nuevas tecnologías de un sector que ya existía sin mayor éxito como la hidroponía. ¿Qué pensás de las personas que necesitan empresas como la tuya? Bueno, primero no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Cristian. Pasa mucho por pegarle al qué. Depende si vamos a tener éxito, si le pegamos a justamente la propuesta de valor y qué era lo que teníamos que hacer. Desafíos que se vengan y distintos tipos de personas y de perfiles. Bueno, estamos en una revolución de la inteligencia artificial, en donde básicamente se cumplen las promesas de la informática como información automática. Entonces, todas las, si se quiere, ramas, yo iría como short con todas las ramas que tengan que ver con la gestión. La gestión va a estar mucho más automatizada. Si la gestión, el tipo de administración financiera y demás va mucho más automatizado, la diferenciación va a pasar por los activos. Uh-huh. Va a pasar por cómo es la propuesta de valor desde el punto de vista del activo. La parte buena de eso es que los activos son esencialmente distintos uno de otro. Es decir, uno puede tener dos camionetas del mismo modelo y te aseguro que usa una más que otra. Pero nada, el tipo de perfiles van a ser todos los que enriquezcan ese tipo de propuesta de valor, de la generación del activo, cómo se opera, cómo entrega productos al mundo. Vamos a dejar de hablar, por lo que yo te escuchaba cuando dabas la presentación, el campo en 10 años va a ser completamente distinto del campo de ahora. Vamos a dejar de hablar quizás de producción en términos totales, vamos a hablar mucho más de alimentos. Vos lo diste mucho con ese enfoque, con ese lenguaje. Viene mucho por nuevos tipos de miradas, con nuevas incorporaciones, muchas incorporaciones de ingenieros. O sea, la riqueza se produce y los ingenieros industriales van a ser claves para producir eso en masa. Todos los otros tipos de ingenieros también.
Nada, y desafíos, bueno, va a haber uno cultural muy fuerte, porque tenemos que hacer la ingeniería de una forma distinta, incluso incorporando especialistas que sean idóneos y que tengan una tarea ya conocida de antemano. Ahora los problemas son distintos. No, digamos, con el 60% ese que ponías antes, no me daban las cuentas en no sé, el nivel de crecimiento incremental que venimos teniendo en las cosechas en Argentina o en el resto del mundo como para llegar a ese 60, es decir, vamos a necesitar una disrupción, una nueva forma de hacer las cosas. Y eso implica que también, digamos, no va a durar el campo argentino como lo conocemos, van a tener éxito los que le peguen al qué, como dijo Cristian. Es también fácil decirlo. Digamos, hasta ahora tenés que contar los casos exitosos, saber que son pocos y decir, bueno, quizás no es tan fácil. Pero bueno, va mucho por ahí. Espectacular. Yo creo que los conocimientos técnicos que se requieren para las diferentes especialidades son fundamentales. Sin ninguna duda, y ustedes que se largan a organizar esto por motus propio, lo tienen, creo que el gran diferencial es, y se les nota a ustedes cuando hablan, es la pasión. Si ustedes no se apasionan por encontrar las cuestiones, no, el mundo cambia tan rápido. La agricultura hace 10 años completamente diferente, en 5 años va a ser completamente diferente. Está transformándose todo permanentemente. Lo único que nos mantiene activos es estar apasionados por lo que hacemos. Creo que la hipótesis que había planteado, yo me doy satisfecho que la aprobamos, ¿no? Que estoy convencido que esto es una muestra de que el agro es un sector dinámico, es un sector abierto, es un sector que requiere de las capacidades permanentes de desarrollo con diferentes habilidades, que a lo largo de la vida las vamos a ir cambiando y el hilo común va a ser un apasionado por empezar y hacer cosas nuevas. Independientemente de que nos larguemos a hacer una startup o que empecemos a trabajar con Managro, con una empresa ya establecida, la capacidad emprendedora, independientemente del lugar que ocupemos, está liderada por pasión. Póngale mucha pasión para lo que hacen. Los felicito y muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Vamos. Queden un ratito. Vamos a hacer 5 a 10 minutos de preguntas y respuestas con nuestros invitados. Nada, el que tenga alguna pregunta, levante la mano, hágala en lo posible que sean preguntas cortas con respuestas cortas. Bueno. Buenas, ¿cómo andan? Juan Lugano de Litva, y les quería preguntar por ahí a cada uno de cómo ven el modelo de negocio de cada uno en su empresa y desde el área de innovación también. Por ahí hoy en la tecnología se dice como que está costando que los productores adapten tecnologías que ya existen, y hace no mucho escuché a una persona que hace software de tecnología para el campo decir que también pasaba lo opuesto, sino que las ofertas que hay para el campo de tecnología y de software no son lo suficientemente buenas o flexibles para que todos los productores la puedan adaptar. Y se me ocurre que cada uno en el área de innovación, en la hidroponía y con Managro, son 3 cosas muy distintas que deben necesitar de tecnología, y ver si existen y se pueden aplicar, o por ahí todavía falta más una mejor oferta. Gracias. Tranquilo. Bueno, yo te contesto con después de varios recorridos y ver todo el tiempo startups del agro y para soluciones del agro, las que más nos permitieron explotar a nosotros fue, le diría, Internet, hoy Starlink y WhatsApp. Eso nos potenció 10 veces más que cualquier solución que vino es muy específica. Con lo cual creo que a veces hay que ir mirando por dónde viene la innovación. Y una cosita que me quiero agregar como capa a todo esto es, hace un año nos embarcamos en innovar en la organización.
no solamente en todas las tecnologías que dan soluciones a modelos de negocios, a datos, y nos embarcamos un poco en ser una empresa con holocracia, digamos, o dicho así, una empresa a salir de la jerarquía, digamos, de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos parece que todo esto es muy bueno y muy lindo, pero si no vale la pena para la gente que trabaja y la gente que quiere venir a trabajar con nosotros, no tiene sentido. Ya el famoso de la camiseta, la empresa, bueno, obviamente se murió, por más que lo que vamos a sostener, desde mi punto de vista está muerto, la autopsia está hecha, entonces hay que ver cómo también organizarnos, porque por más soluciones que haya, si no damos en la tecla con lo que a las personas les vale la pena, con la persona donde quiere trabajar, nosotros nos propusimos 3 pilares hoy, que es mucha autogestión, independencia absoluta, por más que esté en relación de dependencia, pues yo creo que hay que abolir todo este tema legislativo con respecto al trabajo, creo que hay que hacer un cambio rotundo, porque nos está inhibiendo y generando pobreza, hay que salir rápido de eso, pero en el medio, autogestión adentro de la ley, mucha autogestión, mucho alineamiento de propósitos y de desafíos conjuntos, sin el propósito, había que siempre, digamos, ¿qué nos proponemos? Resolver tal problema, resolver, no sé, supongo que habrá un gran tema de logística en tu negocio, resolver, ponernos propósitos cortos, proyectos, objetivos y algo que nos haga sentido, eso estamos trabajando fuertemente en eso. Y al tercero, que es el bienestar, digamos, ¿no? Salir de viste, nosotros siempre tenemos la cultura del trabajo, el sábado, domingo, a ver quién se levanta más temprano, el paisano en el campo, viste, como que es una... Bueno, estamos saliendo un poco de eso, tratando de ir al bienestar, entendiendo que, bueno, que nada se logra sin esfuerzos, digamos, pero nos parece que la innovación de muchas de las cosas tiene que ver también con el tipo de organización que tengas y el eco que haya en las personas. Nuestro modelo de negocio es B2B, nuestros clientes son supermercados, nosotros vamos arriba del supermercado y vendemos abajo lo que producimos ahí. Así que, digamos, mi cliente no es un productor, es básicamente una cadena nacional. Pero estoy en parte en desacuerdo con la hipótesis de la pregunta de que quizás el productor no es tan ávido de adaptar tecnología. Los datos te dicen otra cosa. La única condición que ponen los productores, como la que ponen nuestros clientes, tiene que ser una buena solución y yo la compro. Tiene que funcionar, tiene que agregarme valor. Como acaba de contar Diego, hay 3 soluciones que tuvieron un retorno desproporcionadamente superior a todas las otras que habían probado antes. Si te pones a pensar, la opción de, por ejemplo, los cultivos transgénicos resistentes al herbicida total fue explosiva en Argentina y te aseguro de que no hay nada más riesgoso para el primer productor que lo probó, con los plantines saliendo en el campo, decir, no, tirale el herbicida total. Bueno, Argentina tiene ese tipo de categoría de productores. El Silo Bolsa, por ejemplo, de 2 millones de toneladas almacenadas en el 2002 a 40 en el 2010, si haces un crecimiento compuesto anual, te da cerca de 40%, es más crecimiento compuesto anual que en los mismos años de Mercado Libre, del mayor crecimiento compuesto anual de Mercado Libre. Es decir, concentrarnos en que quizás el productor tiene resistencias nos distrae de que en realidad la mayor responsabilidad la tenemos nosotros como innovadores en pensar una solución que sea realmente, que le resuelva la vida del cliente. En nuestro modelo de negocio también caes a un supermercado, le contás qué es lo que haces y te dice, lo quiero ya. No nos pasa con ningún otro tipo stakeholder del ecosistema. A los inversores profesionales les cuesta entender el modelo, etc. El resto del mundo, el cliente, el que tiene el pain, te dice, ¿cuándo venís? Y eso es lo que diría de esa pregunta. Y yo, para complementarte la respuesta, lo primero que te diría es que el proceso de adopción de tecnología no es un proceso lineal. Eso sería lo primero que te diría. Por lo menos para como lo vemos nosotros. Después lo otro es, el segundo punto es, nadie se escapa de la curva de perfiles de adoptantes de tecnología. Vos tenés un segmento de innovadores, tenés un segmento de primeros adoptantes y después viene el resto de la población. Entre innovadores y primeros adoptantes vos tenés un 16%. Eso es de libro, pero nosotros hemos hecho algún
algún laburo adentro de CREA, en la población de CREA, y más o menos esas proporciones se cumplen. Y lo que vos tenés que tener en cuenta es que una nueva tecnología es una innovación y a veces lo que puede haber es un error de delivery. Quizá lo que está pasando es que vos le estás entregando la tecnología en esa primera instancia no al innovador y al adoptante temprano, sino que estás pretendiendo una adopción masiva de algo que no va a suceder. Son muy poquitas las cosas que pasan rápidamente por todos los segmentos de la curva, ¿viste? Hay una cuestión de tiempo metida en el medio. Primero el innovador, después el adoptante temprano y después viene la masa, y eso lleva tiempo. Y el tercer punto que te diría con respecto a esto es cuando la propuesta de valor y el beneficio que entrega la tecnología es claro y es tangible, la cosa se adopta. A mí me ha tocado ver tecnologías que son más caras que la maquinaria sobre la que van montadas y que entregan mucho valor de manera muy tangible, que se adoptan muy fácilmente y donde el beneficio está muy claro, y te encontrás con tecnologías que son gratuitas, donde la propuesta de valor no está tan clara, donde lo que te ofrecen, el beneficio que ofrecen no está tan claro, y es gratuita la tecnología, y la tecnología no se adopta. Y hay toda otra serie de elementos sobre los que hablar que se cruzan con esto que te estoy diciendo, ¿no? De ahí es que te dije lo primero, que no es tan lineal el proceso. Todo esto interactúa. Espectacular. Yo lo único que agrego es, vinculando a lo que decía Diego, la importancia de pensar las tecnologías en cómo impactan en la organización. Muchas de estas tecnologías terminan impactando en el flujo de trabajo, en cómo generamos valor, y eso de alguna manera también retrasa una adopción generalizada, digamos, ¿no? ¿Puedo sobre eso? Porque la tecnología no es un componente aislado, es un componente que interactúa. Y claro, y que entra en una estructura organizacional, que entra en un proceso, que va a ser operada por un grupo de personas que tiene más o menos predisposición, que tiene más o menos capacidades, que tiene más o menos interés. Entonces, ahí es cuando te digo que no es lineal y que empezás a sumar elementos y todos multiplican, ¿viste? Genial. Perdón. Yo agrego una cosita cortita. Yo tuve la suerte de arrancar trabajando con un tipo que fue tremendamente innovador, que fue Rogelio Foganti, que fue el creador de la siembra directa en Argentina, y tuve la suerte de arrancar con él, que él a su vez trabajó con Norman Borlaug, que fue el de la Gran Revolución Verde, y la verdad que hay una enseñanza que me dejó, que la transmito cada vez que puedo, que es: cuando algo no cierra, necesita una innovación. Y cuando la innovación está, se cae de madura. Cuando le tenés que meter mucha fuerza, hay algo de innovación que no está bien, digamos. Entonces, yo cada vez cuando tenemos un problema, decimos, uy, si agarramos por acá perdemos, y si hacemos esto, siempre estamos perdiendo, bueno, ahí hay lugar para una innovación. Eso es detectarlo. Después no siempre sale fácil, pero cuando sale, tiene que salir como piña, rapidísimo, porque le gana en costo, le gana en eficiencia, le gana en solución. Y decís, ¿cómo no lo pensamos antes? ¿Cómo el mundo hasta acá llegó sin haber pensado esto antes? Entonces, todo eso me parece que ayuda para no perder mucho tiempo, que es lo más valioso que hay. Espectacular. Ahí por allá. Ahí está el micrófono ahí atrás. Hola. Acá tenemos una pregunta y después pasamos a... Bueno, mi pregunta capaz es más para Cristian. Siempre cuando hablamos de tecnología, en el campo hablamos siempre de agricultura. ¿Qué tiene que pasar para que pasemos también e incluir la ganadería en esto? Porque hoy en día vemos que los productores son muy conservadores y los cambios tecnológicos en la ganadería no son muchos. ¿Qué pasó? Este año tuvieron que obligar capaz a los productores que recién estén implementando las caravanas electrónicas y todos esos cambios, si se pueden llegar a ver. Gracias. Buena pregunta. Yo te diría que, sin ninguna duda, la tasa de la respuesta que te da la agricultura es mucho mayor que otras actividades, ¿no? Por un tema biológico. Pero considero que la ganadería todavía no está implementado la obligatoriedad de la caravana electrónica, que es la identificación individual electrónica de los animales. Se pospuso por lo menos un año. Pero yo lo vería en la necesidad de entender que una tecnología como esta, como la identificación electrónica, entra en un sistema complejo con cierta gestión. Y cuando vos no haces el clic completo de, pará un poquito, si yo tengo la identificación
de los animales y le puedo hacer un seguimiento individual y fácil del peso de esos animales, puedo aprender a quién comprarle y a quién no comprarle animales. Si tengo que esa posibilidad está, y tenemos un montón de productores que hacen esto, cuando no ves ese clic y ves que, che, quizás el negocio está pasando por otro lado, el negocio está pasando por qué también compro, qué también vendo y no qué también produzco, termina pasando que la tecnología no le ves todo el potencial inmediato. Igualmente, no, en algún momento alguna empresa proveedora de tambos robots nos decían, en Argentina fue la mayor tasa de crecimiento de adopción de tambos robots. Digo, para la ganadería, otra ganadería de leche, del mundo, digamos. Hay una vocación de meterse. Es cierto que la ganadería, y particularmente algunos tipos de ganadería de carne, en algunas regiones son más conservadoras porque tienen negocios más patrimoniales que otros. Pero esto también se da porque Argentina, a través del tiempo, ha permitido que existan negocios patrimoniales, que existan negocios no necesariamente con una eficiencia completa. Esto cambia en el momento en que se estabiliza la macroeconomía, cambia en el momento en que es más previsible el mundo. Esto pasó en los 90, ¿no? Que se hizo más previsible y la productividad se volvió extremadamente importante y ser competitivo. Digamos, yo estoy convencido que un proceso de estabilización macro de Argentina nos va a llevar a una mayor eficiencia en la producción de carne extraordinaria, impuesta de alguna manera, y todas estas tecnologías que estamos hablando, que podemos pensar, van a tener una lógica dentro de los sistemas ganaderos. Y puede agregaría que otro tipo de proteínas animales, lo que es pollo, huevos, eso, cerdos, está con un nivel de tecnología rapidísimo porque, bueno, el contexto económico ayuda mucho más esas inversiones, esos retornos, pero creo que en proteínas animales hay mucho, se está invirtiendo mucho y cada vez más. Y piscicultura, que todavía está frenado, ¿no? Compañeros. Sí. Hola. Bueno, vamos cerrando la última pregunta, que nos está esperando el almuerzo afuera. Bueno, gracias por el panel, de verdad son una inspiración ahora para mí. Mi nombre es Patti y bueno, estoy en una idea de negocio justamente, estoy desarrollando, estoy participando en unas charlas en este proceso de incubación y bueno, por ahora siento que con el proceso de adaptación de la tecnología que pueda obtener mi cliente, ¿cómo debe ser esa relación? ¿Debo entregarle, digamos, la tecnología de paso a paso? ¿Cómo debe ser esa relación? Y debe haber reglas desde un primer momento, deben estar claras. Sería en este caso para ustedes la pregunta. Bueno, yo te respondería, depende de quién sea tu cliente. O sea, si tu cliente es, por ejemplo, un consumidor individual, básico, que puede, digamos, y el monto de lo que vos le estás ofreciendo, el gasto que tiene que hacer es algo que pasa la tarjeta y lo paga, podés ir con un modelo de suscripción, por ejemplo, freemium, que primero es free y le vas mostrando partes y después, bueno, tiene un servicio pago un poco más fuerte. Negocios medianos, digamos, de chicos a medianos, donde quizás la solución tecnológica también se integra dentro del ciclo productivo, va a tener muchas más si se quiere, revisiones antes de la compra. No podés hablar a través de una plataforma o digamos, no deberías hablar a través de una página web con ellos, sino que quizás van a querer saber quién es la persona que les está vendiendo, tener algún contacto con eso, y si es ya una categoría más enterprise y probablemente los montos sean mucho más grandes, el impacto de la solución también,
sean equipos los que trabajen de un lado y del otro de las empresas, y la firma quizás de la compra la pone el director de compras, la pone el CEO. Esos son procesos también que son mucho más largos. O sea, estamos hablando de años o de decenas de meses. Depende de cuál sería lo que vos estés buscando ofrecer, cuál es el mejor canal como para ir bajando las barreras y ir ganando más tracción. Te complemento y primero te aíslo el sujeto, que es el productor agropecuario de la red CREA, que es con el que me toca interactuar a mí, y te doy la respuesta de lo que me toca ver a mí. Y también te diría 3 cosas. Primero es en el emprendedor, a nivel general. A mí a veces me vale que me digan algo por esto, pero yo lo digo porque lo veo. A veces hay tendencia a hablar más de lo que se escucha. Y como buena práctica, lo primero que diría es tratar de escuchar más y empatizar más de lo que te están diciendo antes de querer contar todo lo que vos seguramente tenés ganas de contarle a la persona con la que te estás vinculando. Ese es el primer punto. El segundo punto es no caer en el error de sobredimensionar una expectativa que no sabés si podés cumplir. Eso puede ser pegarte un tiro en un pie. Preferible manejate más conservadoramente, pero no infles, no generes una expectativa que no sabes si se puede cumplir. Y el tercer punto te diría que es reconocer las particularidades del individuo con el que te estás relacionando. Te lo digo en un ejemplo muy concreto. Si vos estás hablando con un productor agropecuario y en la zona donde está ese productor agropecuario hay una inundación y el único objetivo de ese productor agropecuario es sacar los animales del lugar en donde se está inundando y se pueden morir, tu charla pasa a un nivel de prioridad muy distinto. Ese tipo de cosas, más allá después de las particularidades técnicas, del detalle de la solución y de todo lo que vos le quieras contar, son muy importantes. Te vuelvo a decir lo del inicio, te estoy hablando del sujeto productor agropecuario, de la red CREA y de lo que me toca ver a mí. Puede que esto cambie y tenga otra importancia relativa cuando el interlocutor es otro. Buenísimo. Les agradecemos mucho. Un aplauso, por favor.